Eh, ¿Me oyes bien? ¿Me oyes? Bueno. Majo, ¿me oyes bien? Sí, Dale, Dale, con el micrófono. dale. Hay que tener abierto el micrófono, Majo, porque si no, de pronto no te pueden, Ya, si lo cierran, pues no lo podemos volver a abrir. listo. Eh, ¿Está bien? Sí, Majo. Fernando, bien. Bueno, sí. vamos a comenzar. Laura, pues, si quieres comenzar a grabar desde ya. Ya. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente. Pues muy amables por participar. Hoy hemos intentado hacer un grupo un poco más cerrado a fin de poder controlar más a los asistentes y que nos podamos cada uno expresar y debatir pues un poco más relajados y con conocimiento de quién va participando. El día de ayer no pudimos de alguna manera pues hacer la clase por un problema técnico que se presentó, pero pues afortunadamente hoy superado. Era un problema más interno. Entonces, pues no pudimos adelantar. Como ustedes saben, estamos tratando de hacer algo pues un poco osado y arriesgado en cuanto que estamos utilizando tecnología para esto. Eh, lo que hemos tratado de hacer es hacer profundizar acerca de lo que ya grabamos antiguamente hace un año o hace 2 años, con lo que hemos denominado el ocaso del monopolio como una crítica constructiva a lo que económicamente hemos podido percibir, o yo en clase, en que hay unas falencias dentro de las diferentes normas que cuidan el libre mercado, entendido como que son las normas que permiten que subsista. A veces hay algunas normas que no atacan, sino que todo lo contrario fortalecen. Y como una introducción que siempre hago en todas las clases es partimos de que, pues, que 8 personas son dueñas del 50% de la riqueza del mundo. Y si eso es así, pues significa de alguna manera que las normas antimonopolio pues no están sirviendo mucho porque pues si 8 personas son dueñas del 50%, eso significa que las normas pues no han cumplido con su misión y es tal vez hacer que la riqueza esté un poquito más repartida. Eso no quiere decir que en esta clase estemos atacando el libre mercado ni que estemos buscando cambiar de sistemas económicos que pueden ser mejorados, pero con la posibilidad de que pues, cualquier persona pueda pensar diferente. Ahí yo creo que lo importante es tratar de pensar socialmente en cuanto al cumplimiento de la ley. Para esto, en una primera clase lo que hicimos fue tratar de avanzar en qué era la palabra competencia, por qué la gente más o menos competía y si el ser humano nacía con esa palabra dentro de su ser o era algo que poco a poco comenzaba de alguna manera a él olfatear y a meter en su interior por lo que aprendía en casa, por lo que aprendía en su colegio, lo que aprendía en su barrio, en su colonia, en su cuadra, como la quieran llamar. Eh, Hoy vamos a avanzar en el tema, tenemos 46 clases, esas 46 clases permiten pues, que más adelante hablemos profundamente del derecho, pero por ahora lo que vamos a tratar es de filosofar un poco y tratar de determinar algunos puntos que a veces en clases de derecho no se tocan, porque pues no se tocan los bienes tutelados, sino que ya se va directamente a un artículo a decir qué dice el artículo, cómo es que se cumple el artículo, pero muchas veces no se dice qué cuida el artículo, que es lo que llamamos los abogados el bien jurídico tutelado. Entonces, hoy tengo el placer de contar con María José Arjona. María José Arjona es una persona pues muy especial para mí en la medida que he tenido la posibilidad de hablar con ella un par de veces. Desafortunadamente no han sido muchas, pero las veces que he podido hablar con ella son absolutamente, me engrandece poder hablar con ella por todo lo que he podido captar de lo que dice. Majo es una artista performance pues que de alguna manera pues expresa con su cuerpo. Y hoy la tenemos acá, ella aparece en la primera parte del ocaso del monopolio, en el capítulo 3. Para los que no saben qué es el ocaso del monopolio, pues es un documento por clases grabadas que aparecen en la página mauriciobailandia.com. Yo creo que ahí es una posibilidad de que la gente que la quiera ver las puede ver y son gratuitas. Y lo que se pretende es que la gente pueda tener un lenguaje simple para aprender un tema tan básico como es pues, la economía. Y creo que María José nos puede aportar mucho un punto de vista interdisciplinar
que tiene de alguna manera otro enfoque diferente al que tienen generalmente los abogados. Entonces, me parece de la mayor importancia. Por otro lado, tengo también al profesor Ferguson. El profesor Ferguson es el expresidente de la Sociedad Colombiana de Psicología. Es una persona muy versada y que por el pasar de los años ha tenido pues la experiencia de no solamente de los libros, sino profesionalmente de tener acceso a diferentes personas en la medida que los ha atendido o pues que ha hablado con ellos, y eso significa que tenemos una persona que también puede tener un punto de vista particular. Es decir, tenemos hoy en día en clase a dos personas, cada una con un perfil diferente. Una es una persona que es una artista y pues tiene toda esa sabiduría que tiene un artista. Y tenemos por otra parte también al profesor Ferguson, pues que también tiene la sabiduría propia con los años y con los libros y con toda su experiencia. De nuevo, pues gracias a todos por participar. Vamos a entrar como en materia. Esta clase, por último, pues queda grabada y en el día sábado vamos a poner todas las clases de la semana para que la gente pues las pueda ver, y son un apoyo básicamente a lo que ya hicimos, porque la clase teórica es la que ya está colgada en internet y que ustedes pueden ver en el tomo 1. Esto ya es más una clase experimental donde ponemos un caso muy simple y muy sencillo para que comencemos a debatir sobre él. Las personas que tengan algún tipo de pregunta pueden levantar la mano en la posibilidad que tiene este sistema, y al final de estos 45 minutos pues damos la oportunidad también de debatir con la persona que lo considere que vale la pena. Laura, podemos poner como el caso en pantalla. Es un caso muy sencillo, donde pues de acuerdo a una situación particular podemos pues debatir. El caso es el siguiente. Juan es una gran persona. Siempre pensó ser disciplinado en sus asuntos personales. Con esa disciplina alcanzó la presidencia de una gran compañía. Tiene la vida que soñó. Ayer pensó que no obstante haber alcanzado su sueño, no era suficiente en todos los sentidos, pues él quería más. Y desde ayer trabaja con más empeño para alcanzar unos nuevos sueños. Las preguntas serán: ¿qué es suficiente? Segunda, ¿es verdad que terminada la obra el maestro se retira? Tercero, ¿el sueño de ser el mejor? Ese es como un caso que podemos en algún momento, Laura, refrescar. Yo te voy diciendo para que también no nos perdamos, pero digamos que vamos a comenzar con poder oír el pensamiento que tiene María José acerca de esta situación. Y el final de todo eso, Majo, es poder llegar a tratar de determinar, pues, yo he tenido la sensación que un monopolista, cuando está dentro de un mercado, de pronto no se sacia, no tiene saciedad con lo que ya ha obtenido. Por eso pongo de presente la palabra suficiente, abriéndote el micrófono y, ante todo, pues agradeciéndote de estar acá y poder oírte, Mau. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo pensaba mucho como en, primero, cómo se introduce el caso, ¿no? Porque los formatos son muy importantes. Las palabras configuran como unos marcos sobre los que entonces los conceptos que vienen después empiezan a jugar de una manera específica. Creo que cuando empezamos la conversación, terminologías que obviamente nos llevan a como a estructurar una serie de significados en torno a la palabra suficiente. Y sobre todo porque lo enmarcan como en un mundo capitalista ya de hecho. ¿Cierto? Creo yo. Me parece que en medio de este sistema en el que operamos hoy en día, esa palabra suficiente es como el exceso de. No creo que sea como hasta dónde llego y hasta dónde es importante llegar, sino nunca llego a ningún lado, por eso nunca nada es suficiente.
Creo que genera como estos círculos, como estos orouros, más o menos, que se comen y se devoran a sí mismos. Y creo que es como lo que pasa como en este sistema en el que estamos operando, en el que tengo esto y una vez tengo esto quiero otra cosa porque eso ya no es lo que quiero, y tiene que ver también como con la fuerza del deseo, creo yo. Eh, hasta dónde mi deseo me lleva y hasta dónde el objeto de deseo que tengo cuando lo consigo es lo que realmente quiero, y en ese momento cuando ya quiero pues ya tengo lo que quería, necesito conseguir otra cosa que me impulse o me haga sentir que soy activo y estoy en movimiento en medio de todo un comercio de cosas en donde nunca nada es suficiente. Creo que, por ejemplo, me parece importante insertar aquí como el momento en el que estamos ahora, en el que se paró todo y en el que todos estamos como en una situación en la que estamos pensando qué es lo que realmente necesito, ¿sí? Como una serie de palabras que empiezan como dependiendo de, y obviamente aquí traigo como algo a colación que tiene que ver mucho con mi carrera y obviamente que además siento que es como el epicentro de toda esta situación, que es el cuerpo, ¿no? Mientras el cuerpo esté en un movimiento, es un cuerpo productivo. En el momento en el que el cuerpo para y es aislado, se rompe toda la cadena de productividad. Entonces siento que todos estos movimientos en los que nos encontramos y cómo cada uno lo percibe en su espectro de realidad, hacen que una persona no necesariamente cuando ya tiene ciertas necesidades cubiertas se pregunte si es suficiente. De repente es si lo puedo mejorar, y iríamos como a la última pregunta. Pero siento que entre el sistema capitalista nada es suficiente. Y por eso hay esta desbandada con el mercado y con todo, con las necesidades más simples, ¿no? Ya no son necesidades. O sea, el capitalismo lo que hizo fue sobrepasar las definiciones de todo para además asociar a este no límite de lo suficiente, porque como no hay nada suficiente, entonces digamos que nunca debo parar. Y todo está condicionado a un movimiento del cuerpo que tiene que ver con la productividad. Ahorita que no estamos siendo productivos, digamos, ¿sí? Entre ese marco, creo que hay unas preguntas que se está haciendo todo el mundo. Majo, pero digamos que en algunas filosofías han expresado que existen dos límites o dos extremos. Nos pintan caliente, frío, nos pintan occidente, oriente. Yo diría suficiente, digamos que si la podemos meter en yo querer más, el otro extremo sería querer menos. Entonces, pues si yo no quiero más, entonces lo que hago es disminuir y me voy para el menos. Entonces, no sé cómo Justamente compaginar porque ese más que ese menos. el problema grave de nuestra cultura es siempre ubicar dos extremos, o más o menos. Pero nunca hay nada que medie, que vaya por la mitad, ¿no? En el que me hayan enseñado a mí a una mitad justa, ¿no? Y empezamos a hablar como de unos términos como de justicia. Pero sí siento que justamente todo este marco en el que nos movemos nosotros lo que hace es justamente siempre todo lo extremo. O estoy aquí o estoy acá. Pero no hay nada importante que suceda por la mitad. Y siento que hay una serie como de filósofos anteriores también, contemporáneos, como Deleuze, por ejemplo, que habla sobre la importancia de transitar por la mitad. Por la mitad, como los ríos, es por donde sucede el caudal, por donde va la vida. Los dos extremos son simplemente de donde llegan ciertas cosas, donde me bajo, donde me subo, pero realmente todo el movimiento vital está por la mitad. Entonces, creo que, por ejemplo, Oriente podría tener mucho más esas nociones, no tan de extremo, sino de algo que se configura en el medio de las cosas, ¿no? Está perfecto. Profesor Ferguson, yo algún día estuve en un caso, esto sucede más en lo penal que en el derecho de la competencia o el derecho antimonopolio, y me apareció un personaje que era como él llamaba que él era el perfilador. Un perfilador era una persona que
como que él cogía y estudiaba qué había hecho una persona y lo perfilaba y decía, él tiene estos comportamientos de acuerdo a una psiquis. Yo, aprovechando lo que se ha dicho hasta el momento, es que es la palabra suficiente, porque yo creo que es una palabra que a veces pues, no es conocida por algunos, por la mayoría no es conocida en lo personal, a veces se quiere más. Y no se quiere menos, se quiere a veces como más. Yo le pregunto, doctor Ferguson, a su modo de ver, ¿cuál es el perfil de una persona que le gusta el monopolio? Diferenciándolo de posición dominante, que acá algunos podemos de alguna manera como diferenciar, porque la posición dominante no es siempre monopolio, pero digamos que en ese punto técnico, desde el punto de vista de lo que usted conoce, ¿cuál es el perfil de un monopolista? Eso quiere decir que busca una persona que trata de ser el único en el mercado, o el ganador, por ejemplo. Sí, yo creo que, que la conducta clave que estamos hablando es la conducta que podríamos llamar de competencia. O sea, las personas entran a una empresa y empiezan a competir. Se puede competir si usted tiene las conductas, o sea, si tiene las destrezas, si tiene el entrenamiento, si tiene el conocimiento. En la empresa privada se trabaja sobre resultados, no tanto sobre informes, sino resultados. Y los resultados tienen que ver con la respuesta económica. Es muy probable que en la selección, que yo he seleccionado personas para cargos de dirección, selecciono siempre a personas que tengan muchísima ambición, que sean muy ambiciosas y que además tengan la competencia como una fortaleza y no tengan ese tipo de debilidad. Son competitivos realmente. Este señor del caso, pues después de haber triunfado y todo este tipo de situación, quiere seguir en lo mismo. Pero ¿qué es lo que lo hace seguir a uno en lo mismo? Es un tipo de situación de carácter mental. No, es una situación medioambiental. Son las consecuencias. Cuando uno tiene éxito, lo moldean las consecuencias que podríamos llamar consecuencias exitosas. Por eso no produce saciedad el éxito. La gente se sacia del fracaso, pero del éxito es muy difícil que encuentren saciedad. Es uno de los tipos de comportamiento que debemos de reforzarle a la gente y a las futuras generaciones que vienen, que sean realmente competitivos. Uno debe competir por el bienestar y calidad de vida de los otros. En la situación monopólica, la gente lo que brinda es un mejor servicio, un mejor producto, un mejor diseño. Siempre están buscando posibilidades con las cuales sirvan a un mercado. Los monopolios contemporáneos no son forzados, son voluntarios por el cliente. Profesor Ferguson, yo de pronto he leído mucho lo que usted dice en libros, lo que pasa es que no lo he visto es en la práctica. Es que siempre un monopolista busque el bienestar de los demás, porque pues, el hecho de estar solo dentro de un mercado permite, de alguna manera, en algunas ocasiones, pues que esa persona no tenga una rienda porque por ser el único es la única opción. El monopolista, de alguna manera, siempre quiere ganar. El punto sería, como él siempre quiere ganar y de pronto gana, es ¿qué lo llena a él el ganar? Y si algún día él pierde, se va a sentir frustrado por haber perdido, por cómo él hizo que se sintieran los demás. Porque hablemoslo en términos de competencia, no el tercero que no está en la competencia, porque el tercero es el benefactor de esa competencia. Digamos que en un principio, pero el monopolista siempre está acostumbrado a ganar, que yo pienso que eso es su incentivo, es que quiere ganar, y de pronto quiere ser admirado, a veces, no sé si siempre, pero quiere ser ganado, pero socialmente para el perdedor está siendo muy complejo que siempre se vaya con la pérdida,
con la pérdida y con la pérdida y con la pérdida porque el ganador ganó. O sea, mi pregunta es, ¿todo el mundo puede ser ganador en un ambiente? Sí, si tiene las destrezas, si tiene el conocimiento, sí, porque se necesitan las conductas para poder generar ese tipo de consecuencias. Indudablemente que si las tiene, sí puede hacerlo. ¿Quién debilita realmente el monopolio? Al monopolio lo debilita el mismo cliente. O sea, el cliente llega un momento donde consigue, por otro lado, puede ser el mismo producto de mejor calidad, mejor empacado, con mejor distribución, eh, más hábil en cualquiera de sus presentaciones o de sus relaciones, y de pronto surge un pequeño que cepilla las debilidades del monopolio y se le mete por ahí. Las cosas contemporáneas y a lo que vamos a seguir en marcha va a ser una situación de conocimiento. El conocimiento es el que va a definir las cosas. No las va a definir ni las leyes, ni las normas, ni nada, sino el conocimiento. Y el conocimiento de lo que estemos haciendo. Si yo soy un ingeniero, tengo que hacer un excelente puente. Y no porque tengo los conectes o la conexión, ese tipo de monopolio sí se va a acabar. O sea, el monopolio, digamos, sustentado y reforzado por el Estado y protegido por el Estado. No, lo que se viene es una cosa más individual, más el individuo como elemento productor y el individuo como creador y el individuo como ayudador a los grupos que le producen los resultados que él quiere. Perdóname, Majo, voy a hacer una nueva pregunta al profesor Ferguson antes de oír tu opinión acerca de lo que estamos hablando. Profesor Ferguson, voy a meterme en la intimidad de la profesión y es un paciente o una persona que lo busque usted en ayuda y le dice, mire, yo estoy enloquecido porque yo quiero ser el ganador y yo no puedo dormir si no gané, yo siempre tengo que ganar y tengo que ganar así. Y si no gano, en alguna manera me siento frustrado y no gano hace 2 años y estoy frustrado. ¿Cuál es su consejo para calmar esa mente y ese espíritu? Estudie, maestro. Estudie porque es el conocimiento el que lo saca. Ya el tipo de situación relacional que nos podía sacar ya no existe. Lo que nos sirve ahora es realmente dar soluciones. Ya el triunfo de cualquier cosa es la consecuencia producida por nuestro propio comportamiento. Nosotros producimos nuestras consecuencias. Ya las consecuencias de nuestra conducta no las producen otros, nosotros las producimos. Y esos también producen las consecuencias de su conducta. Entonces, ante una debilidad, lo que hay es que estudiar, porque es supremamente académica. Ok, se está perdiendo un poquito de... Ok, gracias, doctor Ferguson. María José, algún día tuve la oportunidad de conversar contigo acerca de la competencia y cómo tú veías que en el momento de creación del arte, cuando tú creas tus obras, no estás mirando a los lados que se está haciendo, sino que te pierdes en tu gusto y en lo que tú consideras que es la perfección de tu obra, pero no estás en una competencia, por lo menos en el momento de la creación de la obra. Otra cosa es diferente cuando la obra llega ya a galería o llega a otra parte. Con esa introducción te pregunto, ¿tú qué opinión tienes acerca de lo que ha conversado o ha hablado el profesor Ferguson? Siento que hay cosas en las que me parece muy, muy interesante hablar sobre estas destrezas, ¿no? El entrenamiento, el conocimiento, la preparación. Y finalmente es como lo que dijo el profesor de estudio, ¿no? Pero me parece que es bastante complejo, por ejemplo, porque pienso que el estudio, el entrenamiento, el conocimiento, todas estas cosas pertenecen como a una clase de privilegio, ¿sí? Si yo no tengo el privilegio de hacer ciertas cosas, y pueden haber casos como aislados de personas que logran entrar entre ciertos circuitos
y entre ciertas universidades y a ciertos puestos y esto, pero en general el acceso a esa educación no es simple, no es realmente democrático, no es una cosa a la que yo tenga derecho simplemente por ser ciudadano de este país, ¿sí? Yo puedo hablar un poco desde ese mismo privilegio, y es que yo pude hacer una carrera, pude hacer una maestría, o sea, tengo como esas posibilidades. Entonces siento que en esa instancia también, cuando hablamos de monopolio y de unas personas que tienen el entrenamiento, tienen el conocimiento, tienen la preparación para dar resultados económicos, estamos también hablando de un estrato social que tiene una exclusividad para ese conocimiento. Y yo vengo de universidad pública, ¿sí? Entonces estoy hablando también como desde un lugar muy específico. No es fácil tener acceso, y estoy hablando también del país en el que estamos, a estos espacios específicos de conocimiento y de producción de conocimiento, en el que una persona pueda recibir como todas estas instrucciones, digamos, para poder ser como el ganador. Yo hablo también como desde otros lugares, ¿no? En la preparación artística y en la preparación de los proyectos que uno hace, no es simplemente como un gusto, no es algo que sale como del éter, como de me imaginé esto, o estoy inspirado y entonces produce esto. Creo que la práctica artística hoy en día tiene una relación muy clara con lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces, en una instancia además, digamos que hay una serie como de relaciones entre los trabajos que son importantes, que son la colaboración. Yo colaboro con biólogos, colaboro con antropólogos, colaboro con personas que hacen investigación de cocina, o sea, digamos que puedo llegar a trabajar con una cantidad de personas para lograr un resultado específico en el que estamos colaborando, y hay un respeto profundo por los campos que hace lo que hace cada cual en su campo, ¿no? Que nutren al final esta propuesta que puede ser de colectivo. Entonces sí siento que en ese momento, y es solamente en el momento en el que entramos al mercado del arte, empieza a haber otro tipo de circunstancia, justamente porque hay un mercado, porque hay algo que tengo que demostrar, un resultado económico, ¿sí? En el que empiezan a pesar más ciertos artistas porque vendieron en ciertas ferias, y cómo todas las ferias empiezan a mediar toda la producción de los artistas de un país. Pero nuevamente, o sea, como ahora, por ejemplo, los artistas estamos la situación de los artistas en este momento es bastante compleja, porque es como el último renglón de una economía, y mucho más de la economía de un país como este, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se desbarata todo el sistema de ferias? ¿Qué pasa cuando se desbarata todo el sistema de galerías? Todas estas cantidades de variables que envuelven, me imagino, cada sector. Creo que también el pensamiento colectivo de muchas personas con las que he podido hablar es justamente no cómo competimos por lo poco que va a haber después de que salgamos de esto, sino cómo empezamos a colaborarnos, porque además hay un cambio necesario en este momento. O sea, esto que está pasando tiene que abrirle la cabeza a las personas para empezar a pensar en otros sistemas de productividad. Esto que estamos haciendo es un descalabro, ¿sí? Como venimos. Y yo siento que es producto de una serie como de agenciamientos entre todos los sistemas, en los que como yo tengo la posibilidad y el privilegio de acceder a ciertas cosas, después tengo el privilegio de acceder a ciertas empresas, producir cierta cantidad de plata, empezar a decir, yo tengo esta como competitividad, entonces yo quiero más y más y más y más, y en teoría eso pone en movimiento todo el sistema. Pero lo que nos estamos dando cuenta ahorita es que independientemente a que obviamente tenemos que hacer funcionar un sistema, hay que pensar uno nuevo. Y suena un poco utópico, ¿no? Y obviamente si soy artista, me imagino que muchos están pensando, claro, es artista, esto no tiene ninguna razón de ser entre los índices
económicos del país y el descalabro que están teniendo todos los empresarios en este momento, que yo lo entiendo, y trabajo con muchos de ellos. Muchos de ellos son, digamos que personas que apoyan muchos de mis proyectos, ¿sí? Pero siento que hasta en ellos hay un pensamiento también de que esto toca hacerlo de una manera diferente. El espíritu de colaboración, por ejemplo, me parece muy importante insertarlo acá. Un espíritu no solamente en el que mi singularidad es importante porque yo aporto algo, lo que estaba hablando como de estos proyectos muy mínimos que hacemos los artistas en relación a lo macro que pueda hacer un gran empresario, ¿sí? Pero en el que hay un espíritu de colaboración que lleva como como a hacer y a gestar proyectos en los que también creo que se toca y se afecta de manera positiva a muchas otras personas. Entonces sí creo que hay un cambio necesario. No creo que estas economías en las que estamos funcionando resistan y resistan y resistan hasta dónde va a ser suficiente, ¿no? Para el propio sistema. Y hasta dónde, no sé, lo estoy viendo ahorita y hablando de educación y de estudio. Por ejemplo, pienso y pongo el ejemplo, los niños, mis sobrinos, por ejemplo, que tienen todo su colegio en línea y pueden estar haciendo las clases por internet y están colaborando con sus propios compañeros y todas estas cosas. Me pregunto qué pasa con todos estos niños que, por ejemplo, no tienen acceso a un computador y entonces no pueden asistir al colegio. No, ¿qué pasa ahí? Hay una cuestión muy clara entre el estudio y la gente que tiene el dinero para poder hacer ciertas cosas. Y por eso la importancia de la universidad pública, por ejemplo, de las marchas que estábamos viendo antes. O sea, es que creo que ahorita los asuntos ya no están tan desprendidos de las carreras. Creo que todas las carreras de alguna manera están siendo tocadas por todos los lados para que pensemos en nuevas formas de producción, en las que haya un balance. No porque yo deje de ser como, de querer ser lo mejor que yo puedo ser, ¿sí? Pero también en ese mismo desarrollo de lo mejor que yo puedo hacer y de yo como individuo, por ejemplo, también tiene que haber una conciencia, no solamente porque si yo produzco esto, entonces mi competencia va a tener que volverse mejor para poder competir conmigo, porque entonces yo les barato igual y entonces el cliente es mío. Creo que hay una serie de cosas que todos debemos pensar porque todos hemos tomado parte en este sistema. O sea, de alguna manera hay una responsabilidad compartida en todo esto. Muy bien, Majo. Mira que la palabra monopolio tiene como un prefijo inicial, pues, monopolio, pues, mono es uno y uno es uno, no son dos. Entonces, digamos que todas estas normas antimonopolio precisamente son tratando de atacar que solamente exista uno. A veces, esporádicamente, en los mercados solamente existe uno y digamos que ahí es cuando comienza a ser perjudicial de alguna manera. La única forma para que no sea el único es que se abra la puerta y permitan entrar algunos a tratar de competir con ese que es el mono, que es el único, monopolio, y ahí sería como un duopolio o un oligopolio, y ahí van creciendo la competencia, pero precisamente la competencia de alguna manera requiere dos porque con uno solo no puede existir. Estas normas son llamadas antimonopolio. Mi pregunta es, pues, si no fuera por la competencia, el monopolio existiría. No sé si lo es de esa manera, porque no veo otra forma de acabar con el monopolio. O, por ejemplo, he oído la frase última por Twitter, que también se la transmití a alguien, pero es de creación, que algún día se la oí al profesor Ferguson. Es que viene la época del monopolio de uno mismo. En este instante, es que es el monopolio de uno mismo. Pero te pregunto es cómo de alguna manera uno podría decir, si es que es válido, que ser tan individual y ese monopolio de uno mismo es la validez que ahora viene dentro de esta nueva era o entre este nuevo contexto, porque sería una contradicción con la competencia decir que es válido el monopolio. Pues es que yo creo que le estás haciendo la pregunta a alguien que definitivamente hace una resistencia absoluta a que este sea la forma de vida que vamos a tener. De verdad, o sea, a mí me parece que esto que estamos presenciando es abismal y que todos estamos como encerrados y estamos con tú y yo, nos podemos conectar acá y hablar de todas estas cosas, pero hay un montón de personas que no tienen ni idea de estas cosas y que no tienen ni idea que esto es lo que va a pasar
O sea, hay una serie como de condiciones sociales en las que nos estamos dando cuenta que por más de que nosotros estamos aislados en las casas, cualquier acción tiene una repercusión en el del otro, en el de al lado. Así estemos con esta distancia social, ¿sí? El virus nos puso en jaque, porque además resulta que aquí se está comprobando que hay otro movimiento posible, ¿no? Hay algo que nos detiene a todos y no hemos podido muy bien como calibrar cómo es que es esto. Entonces, lo que pienso yo, y puede nuevamente sonar muy utópico, es que en un momento como el que estamos presenciando, no sé si finalmente, y seguramente la realidad será que esto se vaya en desbandada una vez controlemos el virus, ¿sí? Y será aún más capitalista y aún más estos monopolios crecerán en sus porcentajes sobre el mundo, ya no será el 50%, sino serán 5 personas dueñas del 80% del capital del mundo. China, Estados Unidos, no sé, los países que logren hacer cierto tipo como de movimientos económicos en medio del deterioro económico del resto de países. Entonces, me parece como que es muy importante pensar que esto que está pasando ahorita, ojalá nos ayude a pensar que hay otras maneras de producir y hay otras maneras de ser mejores y otras maneras de también de distribuir la riqueza, ¿no? Porque no es que no haya riqueza. Sí, 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 sí. Yo aún no he opinado, me ha pasado como tratando de indagar. Al final, pues trataré de dar como una opinión particular y retomando lo que han dicho los dos. Profesor Ferguson, en Oriente hay unos pasajes muy cortos que siempre llevan como una enseñanza, se llaman los koans, y hay un koan que dice lo siguiente: terminada la obra, el maestro se retira. Eh, Eso quiere decir, pues, que si uno, creo yo, es el entendimiento que le he dado, es que si alcanza una meta, pues ya es suficiente. No sé si cambiaré de meta, pero seguiré en esa meta o hasta cuándo seguiré con el deseo. Por ejemplo, en lo que poníamos en el caso es que la persona alcanzó sus sueños, pero no fue suficiente, quiso más. Y ese más de pronto es quitarle a otros. Mi pregunta es que si terminada la obra, profesor Ferguson, ¿el maestro se puede retirar o no se debe retirar? Eh, yo lo que creo es que el término de la obra es un concepto que tenemos que reevaluar, porque las cosas no se terminan. Yo creo que se empiezan cosas nuevas. Siempre estamos empezando cosas. No se finalizan y en nada realmente estamos viendo que se finalice. Una obra de ingeniería, una obra de arquitectura, aún un libro, cuando uno está escribiendo un libro, uno no sabe dónde ponerle el punto final, porque si uno pudiera, volvería otra vez a empezar otro tipo de situación. Entonces tenemos que reevaluar el cuento del final. Las cosas, yo creo, y más en la época contemporánea, en que la gente está buscando alternativas mejores. Siempre están buscando alternativas mejores cuando la persona indudablemente toma la responsabilidad de las cosas. Una cosa importante que ha dicho que se ha dicho acá es las posibilidades académicas. Esta que estamos haciendo aquí es una posibilidad académica de una gran altura y no tiene ningún costo. Es una situación en que uno puede entrar. Aquí pueden preguntar cómo solucionar problemas y se puede aprender cómo solucionar problemas. La gente lo que está buscando son solucionadores de problemas. No están buscando títulos académicos ni nada de esas cosas, sino que me solucione el problema. Si me soluciona el problema, perfecto, porque estamos buscando son trabajos sobre inversiones que tienen que dar resultado también en términos de inversión, no informes. En los informes sí necesitamos títulos académicos. O sea, el informe está firmado por el postdoctorado fulano de tal, doctor fulano de tal.
resultados los puede dar cualquier persona. Un diseño, por ejemplo, perfecto fue el de los automóviles en la luz de atrás, en la luz posterior. Se estudiaron que había muchísimos accidentes en eso y que cómo hacían. Y la solución la dio un celador. Dijo, lo que hay que poner son bombillos tan fuertes o líneas tan fuertes que uno alcance a verlas, porque los cosas esos, los stop que habían anteriormente eran muy pequeños. O sea, lo que vale en la época actual es que se den soluciones, no que se analicen problemas, sino que se analicen soluciones. Una junta de análisis de problemas ya no tiene auditorio, porque el tiempo es muy cortico para analizar problemas. En cambio, es supremamente productivo cuando usted analiza soluciones. No, doctor Ferguson, yo tengo un par de personas monopolistas que conozco, se las voy a mandar al consultorio para que me las refuerce con todo lo que está diciendo, porque lo que me está enviando la gente es que el monopolio es bueno y que pues que adelante, que sea todo el mundo monopolista, que por eso, le repito, o repito la pregunta es, una cosa es el monopolio, que es solamente uno y uno y uno y uno y uno y uno y es uno, y otro es que exista competencia, porque cuando hay competencia por lo menos hay dos, pues, bueno, hay como una rivalidad que yo no sé si será buena o mala, y creo que la competencia generalmente conlleva esa envidia porque alguien ganó, el otro perdió, y yo quiero la ganancia del otro, porque nadie envidia el fracaso. Porque uno envidia de pronto el éxito, pero ya el fracaso, o no sé, de pronto algunos envidiarán el fracaso en algunos momentos, no sé. De pronto el que se aburre de ganar dice, bueno, ¿qué se sentirá perder? Pero digamos que lo que vamos hasta el momento, no todavía como conclusión, pero vamos concluyendo es, ¿usted recomienda el monopolio? Es decir, el comportamiento de que yo soy el único y nadie más puede, porque es algo así como el monopolio de uno mismo que también tiene su validez, pero usted está recomendando el monopolio o la competencia, o cuál es la recomendación dentro de ese contexto. No, no, yo no recomiendo el monopolio, porque el monopolio es monopolio por la protección del Estado. El Estado es el que protege el monopolio y el Estado es el que utiliza la fuerza militar para proteger la industria y las fábricas y todas estas cosas cuando los sindicatos se alborotan y se alteran. Es el Estado el que tenemos que cuestionar y no el monopolista, porque es que el Estado es el que da las leyes para que el monopolio se dé. Si no, no se daría, doctor, si no, no se daría. Por ejemplo, en una tribu en África o en una tribu en el Amazonas, en una tribu pequeña, cuando usted entra a la tribu, se da cuenta de que la situación monopólica no puede existir. ¿Por qué? Porque unos cazan, otros siembran, otros cocinan, otros cada uno tiene sus roles y los pueden hacer. Pero en la medida en que eso se convierte en un Estado, se empieza a volver monopólico. Es el Estado el que tenemos que analizar y cuestionar. Ok. Majo, pregunto con lo que hemos dicho, ¿tú cuándo crees que a una persona le interesa ser monopolio? Pues, por ejemplo, me parece interesante como la terminología de la que acaba de hablar el profesor, como la división como entre una persona que tiene cierto tipo de características, de hacer cierto tipo como de acciones y esto, y el Estado, ¿no? La implementación de toda la máquina de guerra para proteger los bienes de todos estos monopolios para que se asegure una producción. Yo no creo en estas cosas, yo no creo, yo soy una persona convencida del mejoramiento personal y de una serie como una conciencia muy clara que además el Estado es como una tecnología que inscribe sobre todos sus otras como ramificaciones, una serie como de leyes que hacen que los cuerpos se muevan de diferentes formas, ¿no? Y eso pasa con el colegio, con el museo, con los hospitales, con todo. Me parece que debería haber como
una especie de persona que pudiera tener como todas estas destrezas de las que habla el profesor, ¿sí? De aportar soluciones, creo que eso es algo importantísimo. Pero no necesariamente tiene que estar vinculado como a todo el aparataje de lo otro. Creo que del monopolio como tal, como figura, ¿no? Económica, y como la figura del personaje que quiero más, quiero más, quiero más, y no voy a perder nunca, y lo que sea por alcanzar la meta propuesta en el resultado económico, que en un inicio pues hablamos del resultado económico y ahorita, por ejemplo, hablamos y estaban hablando del reporte. Entonces siento que es como una combinación y es un estado en el medio de las cosas. No es como el extremo absoluto. Si yo tengo una persona que es absolutamente como monopolista, se diría, ¿cómo sería ese término? Es justamente el extremo de un capitalismo desgarrado que no va a llevar a ningún lado. Y que lo que estamos viendo también es como finalmente en medio de toda esta situación, y yo me sigo remitiendo como a este momento porque creo que este momento a todos nos ha puesto a pensar en una serie de condiciones en el que o frenamos de producir como producimos o efectivamente esta posibilidad del desarrollo singular, personal, se va a ver afectado porque hay un montón de personas que no pueden hacer lo mismo y que mis acciones singulares afectan definitivamente a todo un conglomerado, ¿cierto? Entonces creo que la pregunta es si en algún momento alguna sociedad podría producir un individuo que más allá de lo competitivo esté dispuesto como al trabajo colectivo, a compartir información, al compartir su conocimiento y a generar como estrategias de producción en el que haya una distribución de esa riqueza. Me lo pregunto muchísimo ahorita. Me pregunto si vamos a ser capaces de eso. Y es una pregunta como suena muy simple, pero es muy compleja porque todo nuestro aparato político funciona a partir de una maquinaria de control y de guerra. Por ejemplo, nosotros estamos aquí conectados y sí, es gratis. A mí no me está tocando pagar esto, pero yo pago internet, pago mi computador, pago todo esto. O sea, lo que yo decía de las clases en los colegios públicos de los niños del sur, por ejemplo, es cierto. Las clases están montadas, pero los niños no tienen cómo tener acceso a esto. Va a haber un punto en el que haya un Estado o alguien que empiece a pensar distinto. No entiendo es por qué seguimos pensando que esto tiene que funcionar de una manera porque es la única manera que conocemos cómo funcionan las cosas. Creo que debería haber en este momento una gran fuerza y creo que la hay. Yo estaba hablando también con muchas personas que están en otros lugares del mundo que trabajan desde diferentes disciplinas en las que todos están preguntando por esta nueva máquina que podríamos construir entre todos para cambiar la manera como producimos. Desde las artes plásticas hasta las ciencias políticas, hasta los economistas, o sea, no estoy hablando solamente con artistas, ¿sí? Porque siempre que un artista entra en una discusión existe como esta gran nube alrededor nuestro, como claro, son súper idealistas y no están metidos en el mundo y crean sus cosas como si como si estuviéramos en otro lugar. Pero siento que la práctica artística justamente, por ejemplo, ahorita está cambiando. En este momento nos va a tocar pensar cómo vamos a funcionar en un mundo que ya no es el mismo. Cuando volvamos a medio salir, porque no va a ser una salida como pensábamos antes, a todos nos va a tocar afrontar una situación muy insospechada, ¿sí? Yo no creo, y habrán algunas profesiones que seguirán funcionando como de la misma manera, pero creo que a muchos nos tocará empezar a entender el mundo también desde otro lugar. Entonces creo que es como una gran oportunidad de cambiar esto un poco, ¿no? Muy bien, Majo. Yo, doctor Ferguson, profesor Ferguson, que he quedado muy impactado con todo lo que ha dicho, como siempre que lo oigo hablar a usted. Yo no sé si el término consumismo, consumismo más algo de competencia se pueden unir porque tienen diferentes raíces en las palabras, pero lo que sí creo es que alguien competitivo tiene algo que ver con la palabra competencia.
Entonces, yo no sé si en algún momento le ha tocado a usted analizar a una persona que sea absolutamente competitivo y que eso lo lleve como que a la evolución, porque él considera que avanza cada vez que compite con alguien, es que solo él avanza y es completamente competitivo, pero es que alguien competitivo internamente es muy complejo, pienso yo, porque pues es la frustración de no haber ganado. El competitivo, que a alguien que es competitivo le cuesta no haber ganado. Entonces, todo lo que le he oído hoy, que me parece muy asertivo en algunas cosas, me gustaría que aclarara ese punto de la persona competitiva, de qué tara sufre o de qué falencia sufre para solamente pensar en competir y ganar. Sí, doctor, hay una pensado. Profesor Ferguson, si lo estamos perdiendo. Ahí ya. Unos 10 años, hace unos 10 años se empezó a investigar. ¿Sí, sí está bien? ¿Sí me están oyendo? Ya. Sí. Sí. ¿Ya? Ah, bueno. La pregunta es bien interesante. Hace 10 años se empezó a investigar por qué estaban quebrando las empresas grandes, las grandes corporaciones, porque con sueldos y con salarios altísimos de 500, 600, 1 millón, 2 millones de dólares de pagos anuales, porque estaban quebrando, siendo que se les estaba dando una gratificación importantísima en términos financieros. Mientras muy chiquito, pero muy chiquitito, están compitiendo en una situación en la cual están tumbrando a las grandes, produciendo además grandes utilidades esas chiquiticas, y se pillaron una cosa que era muy importante. Ya lo habían investigado, pero con animales, no lo habían investigado con monos, y se llama, es una investigación sobre el amor con los monos. Era lo que estaba estudiando este tipo. Estaba estudiando la tarea del amor, lo estaba estudiando. Y entonces ese tipo se pilló en ese tiempo que lo que reforzaba realmente el trabajo materno de los monos era la tarea en sí misma de criar al monito. Entonces se pusieron a estudiar qué era lo que realmente refuerza al ganador contemporáneo. Lo que lo refuerza es la tarea en sí misma. Mejor dicho, nuestra colega que está en el otro lado también es de nuestra artista, es muy probable que a ella lo que más le gratifique es actuar, ser la actriz. A mí lo que más me gratifica es ser el psicólogo, y a usted lo que más le gratifica es ser el abogado. Nos refuerce la tarea. Si no nos reforzara la tarea, sino que nos reforzara una consecuencia externa, seríamos muy mediocres. Para poder ser bueno en el área, le toca a uno que reforzarle la tarea. Por eso es importante enseñarles a los estudiantes pasión, por eso es enseñarles no compromiso, sino que disfruten la tarea. Es que al disfrutar la tarea en sí misma produce las consecuencias que uno necesita. Muy bien. Clases, por Tenemos... ejemplo, yo dicto que a mí me importa si me pagan o no, me refuerce la tarea en sí misma me gratifica. Sí, doctor, sí, continúen. Okay. Gracias, doctor Ferguson. Con seguridad, al final le daría la palabra a los dos para poder concluir. Tenemos algunas preguntas. Hay gente pues, que están en el auditorio maravillosa, que puede tener algún tipo de pregunta. Nos han levantado particularmente, nos levantó la mano Mónica Velasco. Laura, de pronto le podemos dar apertura al micrófono de Mónica, que quería como participar. ¿Ahí me oyes, Mónica? ¿Tienes... ¿Me Listo. ¿Ahí oye? estás? Ya. Sí. ¿Me oye? Dale, Mónica. Sí, adelante. Yo tenía una duda con respecto al profesor Ferguson. Y, no sé, es como, quiere decir que adquirir conocimiento es fomentar competencia, es abrir posibilidades, porque técnicamente una persona o lo que nos venden normalmente es especialízate, especialízate, especialízate.
realmente creo que eso está bien. Creo que está bien adquirir conocimiento sobre una rama determinada. Pero cuando nosotros empezamos a adquirir conocimiento en otras áreas, eso permite entonces que podamos empezar a competir en esas otras áreas que antes eran desconocidas. Entonces, adquirir conocimiento fomenta competencia, ¿verdad? Profesor Fergus. Sí, tienes toda la razón. Nosotros podemos competir única y exclusivamente, somos competitivos si manejamos las destrezas que el área necesita. Si no, no podemos competir, porque ¿cómo competimos? Si nosotros tenemos que competir en términos de resultados, siempre nos van a evaluar son los resultados. Entonces, para tener resultados, tenemos que tener conocimientos y destrezas en el área. No podemos llegar con un informe de que es que no se pudo hacer. No, tenemos que dar resultados o si no salimos del juego. Es como un juego de ajedrez. Tenemos que dar resultados o si no salimos. En este juego existen indudablemente perdedores y ganadores. Los ganadores son los que tienen los conocimientos y tienen las posibilidades intelectuales. Hay una cosa muy importante que no debemos de olvidar en este momento. El capital contemporáneo más fuerte es el capital intelectual. Muy bien. No sé si alguien más tiene preguntas, si levantamos la mano en la herramienta. Laura, que es la persona que nos maneja detrás de cámaras, es la persona que está manejando. Ella me puede decir si alguien tiene pregunta adicional o más o menos ahí estamos. Y si estamos, yo quisiera como concluir y decir lo que yo más o menos pienso y le doy la palabra a Majo para que haga su conclusión y, pues, y también el doctor Ferguson, el profesor Ferguson, diciendo pues que estoy supremamente agradecido de participar y de poder contar con ustedes dos en este pequeño conversatorio y como ilustrar a algunas personas que son abogadas y que no tienen acceso a veces a personas como ustedes. Yo pienso que el derecho de la competencia ha sido un derecho que de alguna manera ha permitido que efectivamente se avance en algunas cosas, porque pues efectivamente el experimento del deporte, cuando hay una competencia, pues hace que la otra persona, pues que mira hacia atrás quién viene e intente correr un poco mejor. Entonces tiene algunas cosas que de alguna manera son buenas. Se lucha contra el monopolio porque de alguna manera permite esa competencia contra el monopolio, que el que esté viendo o el que esté escogiendo algo pueda tener otras opciones, y tener una opción siempre es fundamental porque permite generar algo diferente, porque la diferencia sale cuando uno está enfrentado a otra persona o a otro contexto, a otra forma de vida, a otra forma de lo que sea. La comparación creo que a veces permite que de alguna manera uno vea que hay algo diferente a uno, y la competencia permite eso. Sin embargo, yo últimamente he hablado del derecho al gusto. Yo creo que es más gratificante que uno pueda hacer las cosas porque le gusta y encontrar no sé si un resultado, que la tarea finalmente tenga algo en el camino que le permita a uno una gratificación personal. Sin embargo, ese es el sistema que tenemos actualmente desde el punto de vista de Occidente y en algunos países de Oriente. Y pienso que a partir de estas charlas que hemos tenido ya tenemos la base para hablar en las siguientes clases de Derecho de la Competencia. Te doy la palabra, Majo, agradeciéndote completamente toda tu generosidad de tiempo, tu generosidad de espacio, la generosidad de tu conocimiento, porque pues siempre has tenido para mí una colaboración gigante. Yo eso pues no lo olvido nunca. Intento poder transmitirte y es: tendrás abogado toda la vida. Entonces, cuenta conmigo siempre en lo que yo te pueda ayudar en todo. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es realmente como muy iluminador, no solamente pues obviamente las conversaciones que hemos tenido contigo, filtran mucho mi trabajo y el entendimiento que tengo de ciertas cosas. Hoy en día, un placer conocer al profesor. Me parece que hay varias cosas de las que habla que me parece muy iluminador, ¿no? Sobre todo para una persona como yo que no está metida como en
este tipo como de situaciones del todo. Sí, sigo y sí quiero como utilizar este medio para que los que nos acompañan realmente desde su propia práctica como abogados, como filósofos, como lo que no sé cuántos participantes hay y cuántos de ellos son de qué carreras, pero pienso que este es como un momento muy importante para ver si podemos pensar el mundo de otra manera, las formas que tenemos de otra forma. Creo que es como un momento, siento que es como un umbral en el que hay miles de posibilidades a pesar de la dificultad económica concreta que esté pasando cada cual. Sí siento que este sistema en el que operamos no deja del todo como claro para mí, por ejemplo, dónde está ese pedazo que tú decías, Mauro, del gozo, del gozar de lo que hago. Creo que muchas, y como lo vemos además en cifras también, como la enfermedad contemporánea es el estrés, las pepas para una cosa, para la otra, para el rendimiento, para esto, para lo otro. Creo que es una sociedad súper deprimida, justamente por esta carrera en la que estamos, ¿no? Porque se nos olvidó el gozo, se nos olvidó como gozar porque estoy haciendo lo que hago, porque soy artista, porque soy abogado, porque soy estas cosas, ¿no? Creo que hay unos resultados concretos también en relación al ser humano, que no dejan muy bien parado este sistema. Entonces sí creo que es como una gran invitación de ver si en un país como el nuestro, con las urgencias tan grandes que hay, con la pobreza tan enorme que hay, empezamos a pensar cómo cambiar, cómo afectar de alguna manera de a poquitos los círculos en los que trabajamos, la gente con la que trabajamos, cómo empezamos a abrir otros espacios realmente democráticos. Yo no creo que hayamos alcanzado la democracia y creo que en gran parte es porque el sistema de producción domina el sistema de producción político también. Entonces, creo que es como un momento de paro para todos. No sé tú cómo lo ves, por ejemplo, desde donde tú practicas tu carrera, ¿me entiendes? Como abogado, ¿cómo logro cambiar todas estas cosas? ¿Cómo será que hay algo que pueda cambiar? Pero sí pienso que en esa medida el individuo tiene un gran poder, ¿no? Como de poder como articular una serie como de relaciones y de cosas en las que de repente hay una posibilidad de ver esto desde otro lugar. Pues Majo, te voy a contestar antes de pasarle la bola al doctor Ferguson. Algún día de esos que yo tengo la oportunidad de, pues soy abogado de esto, entonces tengo contacto con algunas personas pues que les ha ido de forma exitosa en el mercado y le pregunté a alguno de ellos, al dueño, le dije, ¿cuánto es suficiente? Porque pues creo que ¿para qué sigues si ya tienes para retirarte en una isla de por vida con 5 generaciones más? Pero ¿cuánto es suficiente para ti? Con un cliente amigo, por llamarlo así. Seguimos la conversación acerca de su caso, pero ya cuando yo me fui a despedir, él no se quedó con la pregunta y no fue capaz de no decirme su respuesta. Y yo ya al momento de abrir la puerta para irme me dijo, ¿por qué sigo? Dije, sí, porque necesito el estrés de los negocios, el estrés de alcanzar la meta, necesito el estrés del negocio, porque si no, no puedo hacer nada. En la casa no voy a tener el mismo estrés. Profesor Ferguson, yo quedo muy preocupado por todo lo que usted ha dicho, porque me va a tocar editar esto para yo no pasar y decir que el Estado es el que protege el monopolio. Voy a ver cómo mañana edito esto o algo por el estilo para no meterme en problemas, pero quería pues que usted nos dijera, por último, ¿qué es suficiente? Yo creo que lo suficiente dentro de la situación está de acuerdo con las consecuencias. Cuando algo es insuficiente es porque las consecuencias migraron a otro lado. O sea, las consecuencias migran. Por ejemplo, en este momento, las consecuencias de ser actor de teatro pueden estar migrando de las consecuencias de ser actor de televisión.
pueden emigrar hacia el teatro. Y las personas que están metidas dentro del juego pues lo entienden. O sea, las cosas son suficientes en la medida en que las consecuencias migren. Porque lo que te gratifica a ti realmente es la tarea, no tanto las consecuencias externas. Entonces, cuando migran, migra mucha gente con ellas, pero a los que les gratifica la tarea como a nosotros, es muy probable que nosotros nos quedemos explorando más cosas sobre la tarea, porque es que las tareas realmente, como dijimos en un momento, no tienen finalización, siempre estamos en un principio. Muy bien, pues les agradezco muchísimo a los dos y a todos. Esta clase mañana la enviaremos también por algunos medios electrónicos para que la gente también la conozca y la colgaremos en YouTube también el fin de semana, como les decía. Entonces quedo absolutamente agradecido y que de alguna manera esta discusión sirva también para que algunos nos vean y va a quedar pues por siempre, porque ya estos medios permiten que queden por siempre todo lo que estamos diciendo y fue un lindo debate para mí en cuanto que puedo tener acceso al significado de la palabra monopolio y competencia por alguien que no es abogado, que no es economista, sino que mira esas palabras bajo otro sentido y bajo otros principios y bajo otros contextos. En el día de mañana tenemos invitados a dos personajes que para mí también son de la mayor digamos que importancia. El primero de ellos es Pablo Felipe Robledo, es el ex superintendente de Industria y Comercio del gobierno pasado en Colombia. Él fue alguien que pues, actuó con rigidez sobre las normas de competencia y puso unas multas que fueron muy, en algún momento crearon ciertas discusiones acerca de esos montos y a las empresas que se los impuso. Igualmente contaremos con un abogado de la mayor altura que se llama Eduardo Carmiñani. Eduardo Carmiñani es un abogado en Ecuador, un abogado muy importante, es editorialista en diferentes periódicos, pero adicionalmente es un abogado polémico, es un abogado que tiene una gran admiración en la República Hermana de Ecuador. Y con ellos dos vamos a hablar acerca de la estructura del derecho, es porque el derecho está estructurado bajo normas y variables de responsabilidad como daño, culpa, ingreso causal o típico, antijurídico y culpable. Esto es más o menos como un abrebocas porque vamos llegando poco a poco a derecho y aquellos que no sean abogados también tendrán la oportunidad de encontrar un lenguaje que no sea muy complejo. En el día de ayer no hicimos una clase, la reponemos el día sábado. El día sábado nos acompañará Iván López, que es un actor de televisión, el de La Ley del Corazón, que ustedes vieron que actuó, y lo mismo nos va a acompañar Duina del Mar, que es una cantante colombiana que hoy reside en Miami. Estamos intentando que el director de este proyecto, que es Santiago Moure, nos pueda acompañar, pero por los múltiples compromisos que él tiene con la tele letal, pues a veces tiene grabaciones y ha sido difícil cuadrar los dos, pero si no podemos contar con él, pues vamos a estar también con dos personas muy importantes y con seguridad Santiago, como son 46 sesiones, nos va a acompañar en alguna, así sea solamente de alma y pensamiento. De mi parte, pues quedo muy agradecido con todos ustedes y muy amables y bueno, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Dale, gracias. Podemos, Laura, acabar ya la grabación. Profesor Ferguson, muy